Los inmensos focos de la meca del cine iluminaron en su momento con una intensidad cegadora a figuras que desprendían un carisma magnético y totalmente irresistible. No eran simples actores, eran ídolos de masas, leyendas vivas y rostros que marcaron a toda una generación. Sin embargo, el implacable paso de los años, las polémicas más turbias y sus propios errores de juicio los borraron para siempre del panorama mediático. Acomódate y prepárate porque vamos a desenterrar los secretos mejor guardados, los derrumbes profesionales más sonados y el olvido que sepultó a 20 celebridades que con total seguridad jamás regresarán al estrellato. Katherine Heigl. Hubo una época dorada en la que Katherine Heigl no tenía rival. Su estrella brillaba con más fuerza que ninguna otra en el firmamento de la televisión norteamericana. Su magistral interpretación de la doctora Izzie Stevens en El fenómeno global, Anatomía de Grey, la catapultó como la favorita de la audiencia, coronándose con un premio Emmy en el año 2007. Poseía belleza, un talento innegable y tenía a la industria rendida a sus pies. No obstante, en la despiadada maquinaria de Hollywood, la adoración de las masas es un arma de doble filo tan inestable y peligrosa como encender un fósforo en un depósito de combustible. Corría el año 2008 cuando Hegel dio un paso en falso fatal que sellaría su destino. Decidió retirar su nombre de la carrera por los premios, alegando ante la prensa sin filtros que los guiones que le habían dado no estaban a la altura de una nominación. Aquellas declaraciones cayeron como un jarro de agua fría interpretadas como un insulto directo y una bofetada sin mano al equipo de guionistas, y lo que es peor a la todopoderosa creadora de la serie Shonda Rhimes. Desde ese instante se desató la tormenta perfecta. Las etiquetas empezaron a adherirse a su nombre como una segunda piel conflictiva, desagradecida y carente de la más mínima profesionalidad. En un ecosistema tan cerrado, donde tu fama te precede, los grandes estudios de Hollywood comenzaron a bloquearle el acceso, cerrando una puerta tras otra ante sus narices. Tras su salida de Anatomía de Grey, Katherine intentó reinventarse en la gran pantalla, jugándoselo todo a una carta. Pero lamentablemente la fortuna le dio la espalda de la manera más cruel. Títulos como Noche de fin de año o La gran boda se estrellaron estrepitosamente en la recaudación. La prensa especializada la destrozó sin piedad y los espectadores sencillamente dejaron de comprar entradas para verla. La que prometía ser la próxima gran estrella se transformó en un triste caso de estudio sobre cómo la arrogancia y un comentario desafortunado pueden aniquilar por completo una trayectoria brillante. El silencio que siguió a su caída fue ensordecedor, dejando un vacío donde antes había aplausos y flashes de cámaras. Años más tarde, en un intento desesperado por limpiar su imagen pública, Katherine trató de justificar ante los medios aquella frustración interna que la consumía. Confesó que no se sentía realizada, que los guiones carecían de fuerza, y eso la afectaba profundamente, pero para entonces la sentencia ya era firme. Su apellido era sinónimo de caos y problemas en los despachos de Los Ángeles. En la actualidad, Heigl reside lejos del frenesí mediático en la tranquilidad de su hogar, volcando su energía en la crianza de sus hijos mucho más que en los sets de rodaje. No obstante, al echar la vista atrás, reconoce con amargura que el mundo del espectáculo es traicionero. Es una industria voluble, y una vez que pierdes el pie, recuperar el equilibrio es una misión casi imposible. La historia de Katherine Heigl no es solo la crónica de una actriz que cayó en desgracia por su propia boca, sino que sirve como la advertencia perfecta para los recién llegados en la meca del cine. El éxito se evapora tan rápido como termina el eco de un aplauso. Felicity Huffman. Durante mucho tiempo, ella encarnó el arquetipo de mujer luchadora inteligente y un tanto desorganizada, pero profundamente humana y cercana. Al meterse en la piel de Lynette Scavo, en la exitosa serie Mujeres Desesperadas, se ganó el corazón de millones, convirtiéndose en un pilar fundamental de la ficción televisiva. Representaba a la perfección a la madre contemporánea,
agobiada por las responsabilidades, imperfecta, haciendo malabares con la vida, pero con un fondo noble. Pero llegó el año 2019 y el pedestal se hizo añicos. La noticia estalló con la fuerza de un huracán, destruyendo la imagen de Felicity Huffman en segundos. Estaba implicada hasta el cuello en el escándalo de las admisiones universitarias, el caso de fraude académico más notorio y vergonzoso jamás visto en la historia de Estados Unidos. Se descubrió que había desembolsado la suma de $15,000 para falsificar las notas del examen de acceso a la universidad de su hija mayor. Una madre dispuesta a cruzar todas las líneas rojas, incluida la legalidad. El mundo quedó atónito. ¿Cómo era posible que la mujer que vendía honradez en la ficción fuera capaz de tal bajeza en la vida real? El acoso mediático fue brutal. Las cámaras la persiguieron hasta el banquillo de los acusados y las redes sociales dictaron sentencia de muerte a su reputación sin compasión alguna, totalmente rota con la voz temblorosa. Ante el tribunal, Felicity admitió entre lágrimas: «Sentí un miedo atroz. Fui una estúpida y cometí un error garrafal del que me arrepiento profundamente». El juez no tuvo piedad ante sus lamentos. La condena fue firme: 14 días entre rejas, una multa de $30,000 y 250 horas de trabajos para la comunidad. Parece poco tiempo de condena, pero la mancha en su expediente es imborrable y eterna. Sus proyectos fueron cancelados de inmediato y las marcas comerciales huyeron despavoridas. El lanzamiento de su película, Más que Madres, se pospuso sin fecha, quedando en el limbo y afectando a todo el equipo de producción. Este escándalo hizo más que arruinar una carrera. Destapó las vergüenzas de un sistema corrupto, donde los padres adinerados compran plazas en universidades de élite, demostrando el sucio precio de los privilegios. De la noche a la mañana, Felicity pasó a ser el símbolo de una época oscura donde la ambición desmedida pisotea cualquier principio ético y moral. Ahora trata de recomponer los pedazos de su vida, en la sombra, huyendo de los focos que antaño la veneraban y buscando un perfil bajo. Su caída queda como una lección dolorosa sobre la delgada línea entre desear lo mejor para tus hijos y la arrogancia de creer que el dinero te da derecho a comprarlo todo. Hablemos ahora de Cameron Díaz. Durante más de 20 años, Cameron Díaz fue la gallina de los huevos de oro de Hollywood, un auténtico sinónimo de éxito. Desde su debut en La Máscara hasta los taquillazos de Los Ángeles de Charlie. Su sonrisa era un faro que iluminaba la gran pantalla. Tenía chispa, valentía y un magnetismo único. Era sin duda la chica de oro de toda una generación. Sin embargo, cuando estaba en la cúspide, justo cuando el mundo esperaba verla ascender aún más alto, se esfumó del mapa. En el año 2014, sin previo aviso, Cameron colgó las botas. No hubo dramas, ni fracasos estrepitosos en taquilla, ni divorcios escandalosos ocupando las portadas. Simplemente soltó una verdad aplastante y poderosa. Necesitaba recuperar el control de mi propia existencia, hacer que mi vida fuera manejable por mí misma. La industria se quedó paralizada en estado de shock. ¿Cómo era posible que una estrella en su mejor momento renunciara al trono y a todo lo que había construido? Mientras la prensa especulaba buscando explicaciones morbosas, ella se retiraba silenciosamente del ruido, encontrando aquello que la fama nunca pudo ofrecerle: tranquilidad y paz mental. Finalmente, en 2015, contrajo matrimonio con el músico Benji Madden, comenzando un capítulo nuevo, privado y feliz. Pasó un lustro y su vida dio un giro de 180 grados cuando dio la bienvenida a su pequeña hija Radix. Abrazando esta nueva faceta maternal, Cameron confesó sin rodeos que esta experiencia superaba cualquier éxito en pantalla, definiéndola como el acontecimiento más trascendental y gratificante de toda su existencia. Manteniéndose a una distancia prudente de los rodajes y el glamour de Hollywood, canalizó su creatividad en la escritura, dando vida a obras como The Body Book y su secuela The Longevity Book. Estos textos no eran simples manuales, sino auténticos manifiestos sobre el bienestar integral y la autoaceptación.
Su premisa era cristalina y poderosa: olvidarse de la obsesión por la perfección inalcanzable y enfocarse en cultivar la versión más saludable y auténtica de uno mismo. Cada vez que la prensa le interrogaba sobre un posible regreso a la gran pantalla, ella simplemente esbozaba una sonrisa serena y contestaba con honestidad brutal: disfruté de una trayectoria cinematográfica maravillosa, pero la actuación no engloba la totalidad de lo que soy. A día de hoy, Cameron ha encontrado su santuario en la tranquilidad del hogar, dedicándose en cuerpo y alma a la crianza de su hija y abanderando un estilo de vida basado en el equilibrio mental y la salud física. Aunque su retirada prematura levantó ampollas entre los críticos y desconcertó a los fans, para muchos otros se ha transformado en un estandarte de libertad individual, demostrando que hay vida más allá de la fama. Al final nos enseñó que el verdadero coraje no siempre reside en mantenerse bajo el calor de los reflectores, sino en tener la valentía suficiente para apagar el interruptor y marcharse bajo tus propios términos. Cambiando radicalmente de tercio, hablemos de Charlie Sheen. Hubo una época en la que este hombre no solo era famoso, sino que ostentaba el título indiscutible de hombre más poderoso de la televisión estadounidense. Era la cara visible y el alma de Two and a Half Men, una de las comedias de situación más aclamadas de la historia, lo que le permitía embolsarse la friolera de $1.800.000 por cada capítulo grabado. Como vástago del legendario Martin Sheen, Charlie era el chico dorado de la industria, poseedor de un carisma innato y un talento desbordante, aunque su vida privada parecía diseñada específicamente para alimentar las portadas de los tabloides sensacionalistas. Sin embargo, llegó un punto de no retorno donde la frontera que separaba al actor de su personaje libertino comenzó a desvanecerse peligrosamente. Sus excesos con sustancias ilícitas, las juergas que duraban días enteros y sus relaciones sentimentales tumultuosas dejaron de ser secretos a voces para convertirse en el plato principal del espectáculo mediático. Pero cuando la realidad superó a la ficción y el comportamiento errático se volvió insostenible, la industria de Hollywood decidió que era hora de bajar el telón y cortar la corriente. El año 2011 marcó su colapso total ante la opinión pública. En un arrebato de furia lanzó insultos contra Chuck Lorre. El creador de la serie tildó a los ejecutivos de payasos y acuñó su infame frase: "I'm winning", ganando mientras sus entrevistas delirantes se propagaban como la pólvora por Internet. Su existencia diaria mutó en un reality show grotesco y sin guión previo, una espiral de autodestrucción transmitida en tiempo real que obligó a Warner Bros. A tomar medidas drásticas. El estudio no tuvo más remedio que despedirlo fulminantemente, matar a su personaje en la ficción y cerrar el libro de su éxito comercial. No obstante, el verdadero drama personal de Charlie apenas estaba en sus primeros compases. Más tarde, Charlie sacudiría al mundo confesando su diagnóstico positivo de VIH, mientras lidiaba con una montaña de pleitos legales, la rescisión de contratos millonarios y el abandono de antiguas amistades, viendo cómo su fortuna se evaporaba. Tuvieron que pasar varios años para que reapareciera con un semblante mucho más calmado, admitiendo con humildad: "Cargo con toda la culpa. Viví mi vida bajo la falsa ilusión de que era un ser intocable e invencible". A fecha de hoy, Sheen afirma mantenerse sobrio y haber encontrado cierta paz interior, aunque las cicatrices del pasado son imborrables. Su apellido, que antes era sinónimo de carcajadas, ahora sirve más bien como una severa advertencia. La narrativa de Charlie Sheen va mucho más allá de ser el típico relato del auge y caída de una estrella. Es la crónica de un hombre que transformó su propia existencia en un guión tan descabellado y extremo que ni los escritores más audaces de Hollywood se hubieran atrevido a plasmar en papel. Pasemos ahora a Michael Richards. Durante la década de los 90, este hombre no era un simple actor, era una auténtica leyenda viviente dentro del mundo de la comedia televisiva. Su interpretación de Cosmo Kramer en la serie Seinfeld trascendió el guión. No era solo un vecino excéntrico, era una fuerza de la naturaleza imparable que dominaba cada escena.
Gracias a su dominio magistral del humor físico y una energía eléctrica, casi maníaca, logró consagrarse como uno de los personajes más adorados y reconocibles en los anales de la televisión. Kramer no se limitaba a entrar en una habitación. Irrumpía deslizando la puerta con violencia cómica y cada vez que realizaba esa maniobra millones de espectadores estallaban en carcajadas al unísono. Sin embargo, bastó un instante fatídico, una sola noche nefasta en el año 2006, para que todo ese legado se desmoronara como un castillo de naipes. Richards se encontraba realizando un monólogo en un famoso club de comedia de Los Ángeles, cuando ante las provocaciones de unos espectadores perdió completamente los estribos y la compostura. Lo que debía ser una rutina humorística degeneró rápidamente en una tirada de insultos racistas imperdonables. Para su desgracia, alguien en la audiencia tenía una cámara encendida y capturó el incidente íntegro. En cuestión de horas, la grabación se propagó por la red a una velocidad vertiginosa, desatando una ola de indignación y rechazo que sacudió al país entero de costa a costa. Aquel hombre que durante años había regalado alegría a millones de hogares de repente se metamorfoseó en la cara visible del odio y la intolerancia. Las cadenas le cerraron las puertas, sus compañeros de gremio le dieron la espalda públicamente y descubrió por las malas que ni Hollywood ni el público suelen ofrecer segundas oportunidades en casos así. Intentando controlar daños, apareció en el programa de David Letterman, visiblemente roto y desencajado, suplicando perdón y repitiendo una y otra vez: "No soy racista, estoy profundamente herido". Pero sus palabras sonaron vacías. Ya era demasiado tarde para lamentos. La sentencia social estaba dictada y el daño era irreversible, relegando su carrera a apariciones esporádicas y casi invisibles en los años subsiguientes. Ninguna risa grabada ni ningún aplauso del pasado fueron suficientes para borrar la mancha negra de aquella noche fatídica. Hoy en día, Michael Richards vive recluido lejos de la atención mediática, deambulando como un fantasma de aquella era dorada de las sitcoms. Su historia permanece como un recordatorio brutal de la fragilidad del éxito. En la implacable maquinaria de Hollywood, basta una frase desafortunada o un error de juicio en una mala noche para convertir a un ídolo de masas en un triste ejemplo de lo que no se debe hacer. Hablemos ahora de Jared Leto. En la industria del entretenimiento, pocos nombres despiertan tanta intriga y fascinación como el suyo. Es actor, músico y un visionario que desafía las etiquetas. Se trata de un alma inquieta que nunca se conformó con ser un engranaje más del sistema, sino que siempre ha buscado deconstruirlo y reinventarlo a su antojo. Alcanzó la gloria cinematográfica al ganar el Oscar por su interpretación visceral en Dallas Buyers Club, donde su transformación en el personaje de Ryan fue tan radical que dejó al público y a la crítica conteniendo la respiración. Ese papel no solo le dio una estatuilla, sino que lo consagró definitivamente como un artista total capaz de mimetizarse hasta desaparecer en sus roles. Sin embargo, justo en el momento en que todos pronosticaban su reinado absoluto en la meca del cine, Jared decidió hacer un truco de magia y desaparecer del radar cinematográfico. Mientras el resto de la élite de Hollywood brindaba con champán en las fiestas posteriores a los premios, él ya se encontraba en la carretera inmerso en una gira mundial con su banda 30 Seconds to Mars, con el micrófono en la mano y desgañitándose ante miles de seguidores en éxtasis. Parecía haber descubierto que su verdadero escenario no estaba frente a una cámara, sino en la energía cruda del rock and roll. El lanzamiento de su álbum América, en el año 2018, que debutó en la cima de las listas de Billboard, sirvió para que Leto dejara patente que su talento creativo no entendía de fronteras ni de limitaciones. Paralelamente, mientras la maquinaria de chismes en Hollywood hacía apuestas sobre su supuesta jubilación, él estaba jugando al ajedrez en Silicon Valley, inyectando capital silenciosamente en futuros gigantes tecnológicos como Airbnb y Slack. Mientras sus colegas se peleaban desesperadamente por conseguir el siguiente guión, Jared estaba ocupado asegurando su dominio financiero para la próxima década. Seguir el camino marcado
le aburre soberanamente. Su verdadera obsesión es hacer añicos el status quo y redefinir dónde están los límites de lo posible. Cuando decide honrar la pantalla con su presencia, la transformación es total, mutando desde el caótico Joker del Escuadrón Suicida hasta el irreconocible y excéntrico diseñador de la casa Gucci. Sin embargo, estas manifestaciones artísticas son escasas, tratándose más de ceremonias sagradas y calculadas que de simples trabajos de actuación. Para él, si un proyecto no le aterroriza ni le supone un reto monumental, no vale la pena. Fluye con liquidez entre los reinos del arte elevado, los conciertos de rock y la innovación tecnológica. Las portadas de revistas le traen sin cuidado, él persigue dejar un legado. En un mundo adicto a etiquetar a la gente, él se niega rotundamente a encajar en ninguna caja. Nunca abandonó la industria realmente, simplemente se dio cuenta de que la gran pantalla era un lienzo demasiado diminuto para el vasto imperio que tenía en mente construir. Si el contenido te ha atrapado, teclea un 1 en la sección de comentarios para hacérmelo saber. De lo contrario, si te ha dejado frío, ponme un 0. Valoro tu honestidad por encima de todo. Roseanne Barr. Durante décadas, ella fue el altavoz sin filtro de la clase trabajadora. Su telecomedia no solo entretenía, sino que pulverizaba estereotipos, mostrando a una familia obrera con todas sus grietas y defectos. Lejos del plástico pulido de las estrellas típicas, ella era cruda, destilaba sarcasmo y una realidad brutal, razones exactas por las que las masas la veneraban. Sin embargo, en el año 2018, esa lengua afilada, que una vez unió a la nación en carcajadas, se convirtió en el arma que rebanaría su propia carrera. La caída en desgracia fue detonada por un simple puñado de caracteres en Twitter. Un dardo vitriólico y cargado de racismo apuntado directamente a Valerie Jarrett, la antigua mano derecha del presidente Obama. La reacción negativa fue nuclear e instantánea. En cuestión de minutos, el mensaje incendió las redes y en pocas horas los ejecutivos entraron en pánico y guillotinaron su serie. Así, sin más, un coloso de la cultura televisiva estadounidense fue borrado del mapa con absoluta frialdad y sin remordimientos. La jefa de entretenimiento de la cadena no se anduvo con rodeos, calificando la declaración como abominable y completamente incompatible con la brújula moral de la compañía. Desesperada, Roseanne intentó manipular la narrativa para salvarse, alegando primero alucinaciones inducidas por pastillas para dormir. Posteriormente intentó lanzar a los leones a su compañera de reparto, Sarah Gilbert, acusándola de no entenderla, pero sus palabras cayeron en saco roto. El juicio de la sociedad fue veloz e implacable, culpable de intolerancia. Los patrocinadores cortaron el grifo inmediatamente. Su agencia de representación se lavó las manos y la mujer que antaño gobernó las audiencias se encontró sentada sola en un trono de cenizas. Tiempo después, admitiría el error colosal en entrevistas, aunque manteniendo cierta actitud de víctima, insistiendo en que fue el blanco de una crucifixión mediática. Hoy reside en una especie de exilio autoimpuesto, lejos de los focos que la adoraban. Su relato no es solo el de un fracaso laboral. Sirve más bien como una advertencia sombría sobre la capacidad destructiva que tienen las plataformas digitales en nuestra era. En la meca del cine, un chiste mal tirado es la diferencia entre la gloria eterna y el olvido absoluto. Kat Dennings. Durante más de un lustro, Kat Dennings ofició como la suma sacerdotisa del ingenio seco en las pantallas de toda la nación. Encarnando a Max Black en Two Broke Girls, robó corazones con réplicas afiladas como navajas y expresiones faciales que comunicaban volúmenes enteros, mucho más que 1000 líneas de guión. Ella era el antídoto contra la perfección plástica, arruinada, hastiada, pero escondiendo un corazón de oro bajo capas de cuero y cinismo. El programa se transformó en un éxito rotundo e imparable. La serie fue una máquina de imprimir billetes, conquistando más de 30 países y elevando a Kat al estatus de superestrella global. Parecía imparable hasta que decidió echar el freno de mano. En 2017, la serie bajó el telón y ella aprovechó para salir del ojo del huracán.
Dennis se fue desvaneciendo del radar de los medios paso a paso, evitando escándalos y titulares, abrazando el silencio. A diferencia de muchos colegas, Kat amasó una fortuna gracias a las reposiciones que le otorgó el lujo de no tener que fichar nunca más si no le apetece. Y probablemente esa libertad financiera fue la clave para que decidiera tomarse un largo respiro. Asoma la cabeza en el universo Marvel ocasionalmente como Darcy Lewis, pero sin la intensidad ni la presión de antaño. Mientras tanto, su vida privada también cambió de rumbo, navegando entre relaciones con músicos y una existencia mucho más calmada y discreta. En una charla sincera, admitió que aún está descifrando el puzzle, tratando de entender su lugar en todo esto. Actualmente, Kat Dennings habita en un punto medio entre la nostalgia de sus seguidores y su propia paz mental. No tiene sed de protagonismo. Simplemente desea ser ella misma, liberada de la obligación de hacer reír por decreto y de la ansiedad por mantenerse relevante. Pasemos a un caso mucho más oscuro: Bill Cosby. Durante décadas no fue solo un comediante, fue un pilar moral. A través del doctor Cliff Huxtable, el patriarca entrañable de The Cosby Show, predicó la unidad familiar y el respeto a unos Estados Unidos cautivados. Lo apodaron el Papá de América, pero nadie imaginaba que detrás de los jerseys y las sonrisas paternales se agazapaba un secreto terrible. Una verdad que tardó años en salir hacia la superficie y que al hacerlo provocó un terremoto social. Más de 60 mujeres señalaron a Cosby por abusos graves. Sus testimonios fueron silenciados por años, hasta que en 2018 el mazo del juez cayó con fuerza, culpable de 3 cargos de agresión agravada. Toda una nación contuvo el aliento al ver cómo aquel hombre que durante décadas nos había impartido lecciones de ética y valores desde la pequeña pantalla, terminaba con las muñecas encadenadas camino del presidio. La reacción fue fulminante. Las cadenas de televisión borraron sus comedias de la parrilla inmediatamente, y las universidades se apresuraron a revocar uno tras otro esos títulos honoríficos que antes le habían entregado con orgullo. Aquel apellido que en tiempos pasados evocaba respeto, superación e inspiración, mutó rápidamente hasta transformarse en el epítome de la traición más vil y absoluta. Pasó 2 años a la sombra, cumpliendo parte de una sentencia que oscilaba entre 3 y 10 años, hasta que un tecnicismo legal anuló la condena y le devolvió a la calle. Sin embargo, salir de la cárcel no significó recuperar su honor. El pueblo tiene memoria y no perdona. La industria del cine tampoco olvida. Como bien señaló un experto en cultura popular, la imagen paternal de Bill Cosby se ha desvanecido para siempre, y jamás podremos volver a mirarle con los mismos ojos. Su patrimonio moral quedó destrozado para la eternidad. El caso Cosby supuso un punto de inflexión decisivo, el disparo de salida para una nueva era, donde la impunidad en el mundo del espectáculo llegaba a su fin. Nos dejó un aviso tan crudo como necesario: no hay sonrisa pública lo suficientemente brillante ni carisma capaz de ocultar una verdad privada oscura y retorcida. El que fuera bautizado como el Padre de América se desplomó desde lo más alto, y el estruendo de su caída nos dejó grabada una lección que nadie podrá borrar. En esa inmensa fábrica de ilusiones que es el entretenimiento, descubrimos con horror que incluso los ídolos más sagrados pueden esconder monstruos capaces de generar las peores pesadillas. Hablemos de Bridget Fonda. Allá por la década de los 90, esta mujer poseía el pack completo que Hollywood venera: una belleza clásica y atemporal, un talento innato y un apellido con un peso histórico abrumador. Nieta del gran Henry, hija de Peter y sobrina de la incombustible Jane. La realeza del cine corría por sus venas de forma innegable. Su futuro parecía estar tallado en piedra entre los focos y las galas de estreno. Cintas de culto como Mujer Blanca Soltera Busca o Jackie Brown la elevaron a la categoría de icono generacional. Era la actriz de la mirada penetrante e inteligente, esa intérprete camaleónica capaz de oscilar entre la dulzura más inocente y una amenaza letal en lo que dura un simple pestañeo.
Los ejecutivos y la crítica la consideraban la legítima heredera del magnetismo, la clase y la elegancia que siempre han caracterizado al clan Fonda. Pero entonces, justo cuando tocaba el cielo con las manos en la cima de su trayectoria, se esfumó del mapa. Corría el año 2003 cuando todo se fundió a negro. Un accidente de coche bastante serio la forzó a echar el freno de mano. Lo que empezó como una baja médica temporal acabó convirtiéndose en un cambio de vida radical y permanente. En ese mismo periodo, Bridget contrajo matrimonio con el compositor Danny Elfman, el cerebro musical que ha dado vida a las inconfundibles atmósferas sonoras de las películas de Tim Burton. Juntos construyeron un hogar, y ella tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos: renunciar por completo a la maquinaria de Hollywood sin mirar atrás. Ha llegado la hora de priorizar a mi gente, confesó en una de sus escasas declaraciones públicas antes de retirarse definitivamente del ojo del huracán. Desde aquel momento reside en Los Ángeles bajo un manto de discreción absoluta, sin perfiles en redes sociales y con cero asistencia a eventos de la farándula. De vez en cuando algún paparazzi consigue robarle una instantánea, captando el rostro tranquilo de alguien que no parece haber perdido la fama, sino haber ganado una paz impagable. Lo curioso es que a Bridget Fonda no la expulsó el sistema, no fue un juguete roto de la industria. Fue ella quien decidió bajar el telón y marcharse con la cabeza bien alta. En una ciudad obsesionada con el éxito, nos enseñó que la libertad real consiste muchas veces en saber decir basta y dar la espalda al ruido. El caso de Paula Deen. Durante muchísimos años, Paula Deen encarnó el espíritu acogedor del sur de Estados Unidos. Su acento arrastrado, esa risa contagiosa y sus platos nadando en mantequilla la coronaron como la reina indiscutible de Food Network. Para millones de familias americanas, Paula trascendía el rol de simple chef. Se sentía como esa abuela televisiva entrañable que preside la mesa y une a todos. Sin embargo, en el año 2013 aquel imperio culinario se desmoronó estrepitosamente como un castillo de naipes ante los ojos de todos. Una demanda interpuesta por Lisa Jackson, una antigua empleada, destapó una confesión que dinamitaría su carrera y cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Bajo juramento en un tribunal, Deen admitió haber utilizado un término racista prohibido, esa palabra que en su país carga con siglos de historia de dolor, esclavitud y violencia racial. Ella intentó justificarse desesperadamente, diciendo que eran otros tiempos, otra época y otra mentalidad, pero el daño ya estaba hecho. Para la opinión pública no existían atenuantes ni excusas válidas. La ola de indignación fue instantánea y devastadora, llevando a Food Network a rescindir su contrato de inmediato. Las marcas que la patrocinaban huyeron en estampida y su nombre pasó de ser un referente de cocina casera a un sinónimo de intolerancia. Paula intentó pedir perdón en la televisión nacional con los ojos vidriosos y llenos de lágrimas, asegurando que nunca tuvo intención de dañar a nadie y que estaba en proceso de aprendizaje. Juraba estar cambiando, pero las redes sociales no olvidan ni perdonan. Y cuando resurgió una vieja foto de su hijo disfrazado con la cara pintada de negro, el incendio se avivó con mucha más fuerza. La mujer que enseñó al país a cocinar con cariño ahora era repudiada masivamente por aquellos mismos que la habían idolatrado. Sus restaurantes se vieron obligados a echar el cierre y su reputación quedó reducida a cenizas humeantes. A día de hoy, Paula Deen vive apartada con un tono mucho más bajo y midiendo cada palabra. Dice estar madurando, pero el regusto amargo del escándalo sigue ahí latente. En los anales de la historia televisiva, su caso se estudia como una advertencia brutal sobre la fragilidad del éxito y la reputación. En nuestra era moderna basta una sola palabra fuera de lugar para destruir el trabajo y el legado de toda una vida. Hablemos ahora de Kevin Spacey. Kevin Spacey era la definición misma de la excelencia actoral, con 2 premios Oscar en la estantería, protagonizando joyas como Sospechosos Habituales o American Beauty, y bordando más tarde al despiadado Frank Underwood en House of Cards.
Con esa mirada gélida, su dicción calculada y un magnetismo arrollador, Spacey no se limitaba a interpretar villanos. Lograba que fueran personajes fascinantes e irresistibles. Pero llegó el año 2017 y el guión de su vida dio un giro dramático e inesperado que nadie vio venir. Justo cuando el movimiento Me Too sacudía los cimientos de Hollywood, el actor Anthony Rapp le acusó públicamente de acoso sexual y lo que al principio parecía una denuncia solitaria, acabó transformándose en una avalancha imparable de acusaciones que lo sepultaron por completo. Una avalancha de hombres provenientes de distintas etapas de su trayectoria profesional decidió romper el silencio y alzar la voz. En un abrir y cerrar de ojos, la inmaculada imagen del actor más refinado y respetado de su generación se desmoronó por completo. La reacción de la industria fue inmediata y brutal. Netflix no dudó un segundo y lo puso de patitas en la calle, expulsándolo fulminantemente de la exitosa serie House of Cards. Por su parte, el director Ridley Scott tomó una decisión sin precedentes. Eliminó digitalmente cada fotograma suyo en la película Todo el dinero del mundo, sustituyéndolo por Christopher Plummer a escasas semanas del estreno mundial. Hollywood sacó su goma de borrar más potente y lo eliminó del mapa, actuando como si aquel titán de la interpretación jamás hubiese pisado un set de rodaje. En el ojo del huracán, con el escándalo ardiendo en redes, Spacey lanzó un video bizarro, volviendo a Pete a meterse en la piel de Frank Underwood, mirando a cámara con esa frialdad calculadora y preguntando: ¿de verdad creéis que me conocéis? ¿Acaso pensáis que sabéis toda la verdad sobre el asunto? Aquel gesto, lejos de calmar las aguas, desconcertó y dio escalofríos a todo el mundo. Parecía incapaz de distinguir que la ficción había acabado y la realidad le estaba pasando por encima. Pasaron los años y tuvo que cruzar el charco para sentarse en el banquillo de los acusados, enfrentando juicios tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Aunque el martillo del juez dictó sentencia absolutoria en todos los cargos, el veredicto social ya estaba escrito en piedra mucho antes. La victoria legal no sirvió para limpiar la mancha de la condena pública. Hacia el año 2023, Spacey intentó asomar la cabeza de nuevo con papeles en producciones europeas menores buscando redención, pero era evidente que el aura de estrella se había apagado. Sus actuaciones, otrora magistrales y perfectas, ahora arrastran inevitablemente el plomo de todo lo que se destapó fuera de la pantalla, haciendo imposible separar al arte del artista. Hubo una vez en que dijo: «Cuanto menos sepan de mi vida privada, más fácil les será creerse a mis personajes». Vista hoy, esa frase resuena como una profecía macabra. Esas palabras retumban ahora con una ironía cruel, como si él mismo hubiera sabido que su realidad destruiría su ficción. Kevin Spacey no fue solo uno de los intérpretes más geniales de su época, sino que ahora es el ejemplo más doloroso y devastador de cómo un talento inmenso puede quedar sepultado para siempre bajo el peso de la verdad. T.J. Miller. Hubo un momento en que T.J. Miller era el chico malo con más proyección de la meca del cine, el rebelde que todos querían contratar. Nadie podía negar que tenía un don especial, una mezcla explosiva de sarcasmo afilado, energía inagotable y un punto de locura que le venía como anillo al dedo al de la nueva. Era del humor gamberro. Con su éxito arrollador en Silicon Valley de HBO y su papel estelar en Deadpool, daba la sensación de que era invencible y que el cielo era su único límite. Nada parecía capaz de frenar su ascenso, pero nadie sospechaba que tras esa fachada de bufón sarcástico tic-tac había una bomba de relojería, y él mismo tenía el dedo en el detonador. El declive comenzó con el murmullo de los rumores, historias de pesadilla. En los rodajes, comportamientos totalmente erráticos y broncas constantes con el resto del equipo. Su compañera de reparto, Alice Wetterlund, no se mordió la lengua y lo definió como un acosador y un niño grande, malcriado e insoportable. Pero la cosa se puso fea de verdad cuando llegaron las acusaciones serias. Denuncias de conducta inapropiada,
agresiones y abusos que borraron la sonrisa de la cara a la industria. Y para rematar el desastre, en el año 2018 acabó detenido por realizar una llamada falsa avisando de una bomba en un tren. La broma se le había ido definitivamente de las manos. La respuesta de Hollywood fue un eco implacable y coordinado a HBO. No tuvo miramientos y eliminó a su personaje de la trama de Silicon Valley sin mirar atrás. Los grandes estudios empezaron a tachar su nombre de las listas de casting y cuando confesó públicamente sus roces con Ryan Reynolds en el set de Deadpool, se cerró la última puerta que le quedaba abierta. En entrevistas posteriores, Miller trató de lavarse las manos, alegando que todo había sido un malentendido gigante y repitiendo, «No soy el monstruo que dicen que soy», pero el daño ya estaba hecho y su reputación sentenciada. Los titulares de prensa se centraban más en su carácter volcánico y tóxico que en su capacidad para hacer reír. A día de hoy, T.J. Miller vive atrapado en una especie de limbo oscilando entre un arrepentimiento a medias y la negación de la realidad. Sigue actuando, sí, pero en clubes de comedia minúsculos a años luz del glamour de las alfombras rojas. El hombre que hizo carcajear a millones con su anarquía se ha convertido en la viva imagen de su propio naufragio. Shelley Duvall. Hubo una época dorada, en la que Shelley Duvall era sin lugar a dudas una de las presencias más magnéticas y singulares que paseaban por Hollywood. Alta con un rostro que parecía de otro mundo y una mirada capaz de hipnotizarte, se convirtió en la musa predilecta de directores visionarios como Robert Altman, Terry Gilliam y, cómo no, el exigente Stanley Kubrick. Su encarnación de Wendy Torrance en El Resplandor, allá por el año 1980, permanece en la retina de todos como una de las interpretaciones más icónicas y viscerales de la historia del cine de terror. Aquel alarido que helaba la sangre, esa cara de pánico absoluto, marcaron a fuego a toda una generación. Pero lo que el público ignoraba era que el terror que veían no era actuación, era pura realidad. Kubrick, en su obsesión enfermiza por la perfección, la empujó hasta el borde del abismo, obligándola a repetir una sola escena más de 100 veces hasta quebrarla. Fueron horas interminables de tensión insoportable, aislamiento forzado y lágrimas verdaderas que no estaban en el guión. Shelley atravesó un auténtico infierno tras las cámaras para regalarnos una de las actuaciones más intensas jamás filmadas. Pero cuando se apagaron los focos, algo dentro de ella se había roto para siempre. A medida que avanzaba la década de los 90, su inconfundible figura empezó a desvanecerse poco a poco de la gran pantalla. Hollywood, con su maquinaria despiadada que no espera a nadie, siguió girando. Pero Shelley decidió bajarse de ese tren en marcha. Se retiró del mundo de la actuación, dio la espalda a Los Ángeles y se refugió en la tranquilidad anónima de un pequeño pueblo en el corazón de Texas. Lo único que quería era ser feliz, confesó años más tarde en una entrevista esbozando una sonrisa tímida y agotada. Allí vivió lejos del ruido mediático, cuidando de sus animales y escribiendo, buscando desesperadamente un poco de paz mental. Sin embargo, el público jamás la olvidó. Su rostro asustado, frágil e inolvidable seguía proyectándose en televisiones de todo el planeta mientras ella se volvía invisible. En el año 2024, Shelley Duvall falleció dejando tras de sí un legado tan brillante como trágico, recordándonos el coste de la fama. Sus compañeros de profesión la despidieron recordándola como una artista pura, un espíritu libre que quedó atrapado en los engranajes de una industria que nunca supo cómo cuidarla. Daniel Day-Lewis. En un universo lleno de estrellas fugaces que se apagan rápido, Daniel Day-Lewis era una especie totalmente distinta. Él no se limitaba a actuar delante de una cámara. Él se transformaba molecularmente en otra persona. Su técnica era tan radical, tan obsesiva, que no se limitaba a actuar. Literalmente habitaba la piel de sus criaturas hasta disolver la frontera entre la realidad y la ficción. Para Mi pie izquierdo, el tío se pasó meses arrastrándose por el suelo, destrozándose el cuerpo solo para comprender el dolor real de un artista con parálisis cerebral. Y luego llegó esa obra maestra titulada Pozos de ambición,
Ahí no interpretó un papel, sino que descendió a los infiernos de la codicia humana, hundiéndose en una espiral de locura tan profunda que rozaba la demencia clínica. Cuando le tocó el turno a Lincoln, la transformación fue total, su voz rasgada, esa postura encorvada, la mirada cansada. Todo en él parecía haber sido teletransportado directamente desde las entrañas del siglo XIX. 3 películas legendarias, 3 estatuillas doradas en la estantería. Nadie en la historia había logrado algo así. Y justo cuando el planeta entero contenía el aliento esperando su próximo milagro cinematográfico, Daniel Day-Lewis soltó la bomba y dijo, adiós para siempre. Ocurrió en el año 2017. Y lo hizo a su manera, sin montar escándalos, sin dramas innecesarios y sin buscar titulares amarillistas en la prensa rosa. Se limitó a lanzar un comunicado escueto, casi con un toque poético, dejando claro que para él la vida real estaba por encima de cualquier guión. El actor más venerado y respetado de su época colgaba las botas, retirándose del mundanal ruido para buscar algo que Hollywood no podía ofrecerle: el silencio absoluto. Mientras sus colegas se mataban por firmar contratos multimillonarios, él se largó a Italia a refugiarse en un taller aprendiendo el noble oficio de la zapatería. Así es, el hombre que tuvo a la industria a sus pies ahora se dedicaba a moldear cuero y dar puntadas a mano con total humildad. La crítica y los fans se quedaron a cuadros, totalmente atónitos. ¿Cómo era posible que alguien en la cima de la perfección artística decidiera simplemente mandarlo todo a paseo? Pero quizá ahí es donde reside su verdadera genialidad, en tener la sabiduría necesaria para saber cuándo bajar el telón antes de que empiece la decadencia. Ya en 2014, la reina Isabel II lo había nombrado caballero, un título de sir, que servía como despedida perfecta, digna de la realeza del arte dramático. Desde aquel momento, el hueco que ha dejado se nota tanto o más que cuando estaba en activo. El periodista Michael Simpkins lo clavó con una frase que ya es historia: jamás volveremos a ver a un bicho raro con tanto talento como él. Daniel Day-Lewis no cayó en desgracia ni fue vencido. Eligió esfumarse estando en lo más alto, convirtiendo su mutis por el foro en la actuación más impactante de su carrera. La más impactante de todas, sin duda. Una salida maestra que resonará por décadas. Y luego tenemos la otra cara de la moneda: Kevin Spacey. Durante años, Kevin Spacey fue el puto amo de la interpretación, un símbolo de excelencia con 2 Oscar bajo el brazo, brillando en joyas como Sospechosos Habituales o American Beauty, y bordándolo después como el despiadado Frank Underwood en House of Cards. Tenía una mirada gélida y una voz calculada que te hipnotizaba. El tipo no se limitaba a hacer de malo, es que lograba que los villanos fueran irresistiblemente carismáticos. Pero entonces llegó el año 2017 y el castillo de naipes se vino abajo de golpe. El movimiento Me Too estaba sacudiendo los cimientos de Hollywood cuando el actor Anthony Rapp lanzó la primera piedra acusándole públicamente de acoso sexual. Lo que empezó como una denuncia suelta se convirtió en un tsunami imparable. De repente empezaron a salir hombres de debajo de las piedras, compañeros de distintas épocas de su trayectoria, todos alzando la voz contra él. La imagen inmaculada del actor más sofisticado y cerebral de su generación se desmoronó en un tiempo récord. Netflix no se lo pensó 2 veces y lo puso de patitas en la calle, echándolo de House of Cards. Ridley Scott fue más allá. Lo borró digitalmente de su película Todo el dinero del mundo, sustituyéndolo por Christopher Plummer a pocas semanas del estreno. Una locura. La industria de Hollywood le hizo la cruz y lo eliminó del mapa como si nunca hubiera pisado un set de rodaje. En mitad de todo aquel huracán mediático, Spacey soltó un video rarísimo volviendo a meterse en la piel de Frank Underwood y hablándole directamente a la cámara con esa frialdad que asusta. ¿De verdad os creéis que me conocéis? ¿Pensáis que sabéis toda la verdad sobre mí? Soltaba con una arrogancia que helaba la sangre. Aquel gesto dejó a todo el mundo descolocado y muy mal rollo. Parecía que el tío no sabía distinguir la realidad de la ficción o que se negaba
aceptar que la función había terminado. Años más tarde tuvo que enfrentarse a los tribunales tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Y aunque salió absuelto de todos los cargos legales, el juicio social ya tenía sentencia firme desde hacía tiempo. Que un juez te declare inocente no significa que el público te perdone la condena moral. En el año 2023, Spacey intentó asomar la cabeza con papeles en producciones europeas de bajo presupuesto, tratando de volver al ruedo, pero ese brillo de estrella ya se había apagado. Sus interpretaciones, antes perfectas, ahora arrastran el lastre de todo lo turbio que pasó fuera de la pantalla. Cuanto menos sepan de mi vida, más fácil les será creerse mis personajes, dijo una vez. Hoy en día esa frase resuena con una ironía cruel y bastante macabra. Kevin Spacey fue sin discusión uno de los actores más brillantes que hemos visto, pero también se ha convertido en el ejemplo más devastador de cómo un talento descomunal puede quedar eclipsado para siempre cuando la verdad sale a la luz. Pasemos ahora a T.J. Miller. Hubo una época en la que este chaval era la promesa más gamberra y rebelde de todo Hollywood. Tenía un talento innegable, una mezcla explosiva de sarcasmo, energía desbordante y un punto de locura que le venía como anillo al dedo a la era del humor irreverente. Parecía imparable, encadenando éxitos uno tras otro sin despeinarse. Con el pelotazo de Silicon Valley en la HBO y su papelón en Deadpool, daba la sensación de que se iba a comer el mundo. Pero lo que nadie imaginaba es que detrás de tantos chistes había una bomba de relojería, y él mismo tenía el dedo en el detonador. Primero empezaron a circular los rumores por los pasillos, movidas chungas en el rodaje, comportamientos erráticos y discusiones constantes.